Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a algo muy importante que son los básicos de turismo. ¿Y por qué nos van a servir todas estas informaciones que vamos a ver en este momento? Pues para muchos de ustedes, aunque pueda ser muy obvio para algunos de ustedes que han viajado, algunos de estos términos, algunos de los conceptos que vamos a ver el día de hoy puedan ser un poco obvios, pero no para todos, así que yo espero que esto les agregue muchísimo valor y pues vamos a darle. Vamos a comenzar primero que nada. Yo me voy presentando, ya me conocen muchos de ustedes. Para quien no me conozca, yo soy Oscar Álvarez, soy agente de viajes desde noviembre de 2020. Tengo un poquito más, a la fecha, un poquito más de 3 años y medio con la agencia. Vamos a empezar con eso que es súper importante, que son los básicos de turismo. Y ahora, el índice de qué es lo que vamos a ver. Primero que nada, vamos a hablar de la introducción un poquito en general, lo de qué empacar y qué no, los tipos de equipaje, consideraciones, comida, traslados, check-in, check-out, tipos de tarifa, habitaciones, las estrellas, los hoteles, acerca de la diferencia tal vez entre un motel, un hostal, los planes de alimentos, los tours, actividades, cruceros, pasaportes y visas, los farm trips y por último una conclusión. Esto es para que si ustedes lo quieren ver le pueden poner pausa y lo pueden leer si ustedes quieren, pero básicamente, ¿qué es lo que vendemos nosotros? Nosotros vendemos felicidad. Y es algo muy importante a la hora de transmitirlo a los clientes, porque más allá de que podamos vender una vacación, más allá de que podamos vender un viaje corporativo, más allá de todo lo que podamos vender, le estamos vendiendo al cliente lo que es felicidad, algo que le estamos transmitiendo al cliente con nuestros servicios para que él tenga tranquilidad y pueda disfrutar de una mejor manera su viaje, ¿no? Todo eso se transmite en felicidad, en poderle ofrecer a un cliente un servicio tan completo, tan, digamos, sí, completo, tan amplio, que el cliente pueda disfrutar completamente de sus vacaciones y que no tenga ninguna clase de estrés, o al menos la mayor cantidad del estrés la deposite en nosotros, porque a final de cuentas nosotros somos los agentes de viajes y para eso estamos, pero para poder nosotros ayudarle al cliente a quitarle todo ese estrés y todo lo demás, pues necesitamos saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque si un cliente me dice, oye, Oscar, ¿cómo le vas a hacer para hacer mi check-in? Y tú no sabes lo que es un check-in, ¿cómo le haría un cliente cuando no conozco el concepto más básico tal vez, ¿no? En este momento de lo que estamos hablando en el ejemplo, que es un check-in. Y bueno, pues vamos a darle. Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo es la actividad que las personas no habitual durante no más de un año consecutivo. De hecho, lo vamos a ver más adelante, pero con respecto al tema de las visas y todo eso, normalmente te dan 6 meses de estadía, ¿no? Y normalmente son con fines de ocio, de turismo en general, que el turismo como tal es el conocer, el pasearte como digamos, la forma más coloquial de conocerlo, o pues puede ser para incluso otros negocios, otro propósito como los negocios. Vamos a hablar un poquito de cómo pasamos de esta imagen que tenemos del lado izquierdo a esta que tenemos del lado derecho, porque para mí se hace algo increíble. Pues esto es algo real, nos tocó a nosotros hacerlo en Japón, entre todo lo que llevamos de viaje nosotros desde México para allá, además lo compramos, bueno, así andábamos y después cómo acabamos, digamos, disfrutando un viaje de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo llegamos del punto A al punto B y vamos a empezar por el qué empacar y qué no empacar. Primero que nada, hay que contemplar que depende cada destino, es algo que vamos a tener que individualizar. Pero bueno, hablando en forma general, primero que nada, no debemos de llevar objetos que nos puedan traer problemas. Y lo vamos a saber directamente porque si vamos a, por ejemplo, a volar, bueno, vamos a necesitar checar que hay objetos que están prohibidos prácticamente en todo el mundo, pero va a haber algunos otros que están prohibidos dependiendo de la zona geográfica o dependiendo otros factores. Entonces, en este caso, bueno, tenemos que checar directamente con aerolínea qué objetos permiten y qué objetos no permiten. Por decir un ejemplo, hablando de algo muy común hoy en día, las baterías de litio no pueden ir en el equipaje documentado, tienen que ir en el equipaje de mano, por ejemplo. Las power banks solamente son las que se permiten normalmente en los, ¿cómo se llaman? Los vuelos. A veces los repuestos de las cámaras, por ejemplo, como llevas la GoPro o algo por el estilo, bueno, las pilas de las cámaras, normalmente todo lo electrónico yo lo llevo en el equipaje de mano, porque aparte que es donde debe de ir, muchas veces en el equipaje documentado, pues en muchos lugares del mundo tienen malas prácticas y bueno, abren las maletas, ¿no? Entonces ahí sería cosa de recomendarle a un cliente, pues, cómo empacar también, porque es parte de nuestras responsabilidades como agente de viaje, ¿no? No podemos llevar encendedores, no podemos llevar líquidos inflamables, líquidos, por ejemplo, podemos llevar, pero no podemos llevar mayores a 100 mililitros, algo que no podría empacar y que puede sonar muy tonto, podría ser goma de mascar. Por ejemplo, si voy a Singapur, algo que no debo de empacar, por ejemplo, podría ser goma de mascar o chicle, ya que es un producto prohibido allá. Entonces me corro el riesgo de que me lo quiten o algo peor, que me nieguen la entrada al país por no estar siguiendo las reglas básicas. Entonces,
no solamente tenemos reglas generales, sino para cada destino, para cada caso, hay que particularizarlo, hay que individualizarlo. Tenemos diferentes tipos de equipaje, por ejemplo, hablamos del equipaje de mano, acá hablamos del equipaje documentado, hablamos, por ejemplo, de un artículo personal, o podemos incluso tener equipajes especiales, ¿no? Como artículos deportivos, como instrumentos musicales, o incluso pudiera ser una mascota. Hablando, por ejemplo, de los equipajes documentados o el equipaje de mano, por ejemplo, aquí podemos ver del lado izquierdo en la pantalla un ejemplo de un equipaje documentado. Y por ejemplo, en este caso es una maleta que llevábamos Jess y yo, y a Jessy le gusta jugar deportes extremos porque se dan cuenta, la maleta pesa 22.9. Eso es algo importante a verificar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de vuelos, cuando hablamos de que vas a viajar en un avión, el equipaje debe cumplir con ciertas características como dimensiones, es decir, el tamaño, y también el peso. En este caso, la aerolínea permitía 23 kilos y llevábamos 22.9. Entonces, por eso digo que me gusta el deporte de alto riesgo, porque si la báscula está ligeramente mal calibrada, pues puede marcar un poquito más de 23 y ahí va a depender de la persona que te atienda si te dice está bien o no. Por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando me pesan la maleta y pesa un poco más, me dicen, a ver, pásame la de mano. Y si la de mano va ligera, me dicen, no pasa nada, llévatelo, ¿no? Y te la pasamos. Me he metido maletas con medio kilo, un kilo extra que yo no me he dado cuenta y me han hecho el favor, ¿no? Pero puede llegar a pasar a que no lo hagan. Incluso hay muchos aeropuertos donde ya hay el auto, ¿cómo se llama? La autodocumentación, en donde tú la pones en una máquina, escaneas tu, ¿cómo se llama? Tu pasaporte, todo, y te entregan una etiqueta, tú se la pones tu maleta, la pones en una banda y se va solita, sin intervención de una persona. Entonces, no puedes guiñarle el ojo a una máquina. La máquina no te va a decir, bueno, pásale, no pasa nada. Entonces, siempre tengan cuidado y siempre comenten al cliente cuánto puede llevar. Del lado derecho podemos ver el equipaje de mano. El equipaje de mano, normalmente en los aeropuertos hay estos pequeños racks o esas pequeñas estructuras metálicas donde puedes meter las maletas y puedes ver si cabe o no cabe. Normalmente ya tienen un tamaño estándar las maletas de mano, pero todavía hay para algunas personas que compran algunas maletas de mano un poco diferentes y que puede llegar a no caber, ¿no? También hay que considerar el peso, porque aunque son muy chiquitas, les caben cosas y muchas veces le pueden meter hasta unos 15, 18 kilos a una maleta así de pequeñita. Y bueno, si el equipaje documentado, digo de mano, perdón, te permitía 10 kilos, pues vas 8 kilos pasados. Si te permitía 15, vas 3 kilos pasado, ¿no? Entonces, tienes que considerarlo también entre todo lo que tú le vas a recomendar al cliente, porque es parte de nuestra responsabilidad el que el cliente no tenga que pasar por esos momentos de estrés. Digo, si aún así, con que tú le recomiendes y con que tú le digas las cosas como son, al final no hace caso, bueno, ya no queda en nosotros, pero hay que comunicárselo siempre a los clientes. Aquí podemos ver en la pantalla un ejemplo de un equipaje de mano y un artículo personal. El equipaje de mano es esa maletita que, como ya vimos en el ejemplo anterior, debe de caber en el espacio de, ¿cómo se llama?, del rack que tienen los aeropuertos. Normalmente se coloca arriba, sobre la cabeza de los pasajeros, en los compartimentos destinados para el equipaje de mano. Y bueno, por eso tiene que tener ciertas dimensiones, porque tiene que caber ahí. También tenemos lo que son los artículos personales. El artículo personal puede ser un bolso de mano, en este caso como el que trae Jessy, puede ser un neceser, puede ser un portafolio, puede ser incluso una backpack más pequeñita, porque este debe de caber debajo del asiento del pasajero. Entonces, como tal, si tú llevas un artículo personal, debe de ser de ciertas dimensiones, hay que checarlo porque incluso de avión a avión puede variar. Me ha pasado, por ejemplo, cuando nosotros viajamos con mascotas y cuando nuestros perritos tienen que subirse a un avión, tenemos que ver, porque depende de la aerolínea, el tamaño de la transportadora puede variar por 1 o 2 centímetros, pero 1 o 2 centímetros ya es suficiente como para que tú tengas que comprar una nueva transportadora para tu perro o una nueva, digamos, por ejemplo, un nuevo neceser, en este caso si fuera muy grande. Entonces, siempre chequemos con la aerolínea directamente cuánto nos permite y de qué tamaño. Pero aquí podemos ver en pantalla dos ejemplos de lo que puede ser un equipaje un equipaje de mano y un artículo personal. Ahora, consideraciones para llegar al aeropuerto a tiempo, ¿no? Y no solamente al aeropuerto, lo podremos extrapolar, por ejemplo, a un hotel si es que tenemos que llegar a un horario en específico, si vamos a tomar un crucero, por ejemplo, llegar al puerto en un horario en específico para no perder el crucero, para no perder el vuelo, para no andar a las carreras. Entonces, hay hoteles que te restringen la hora del check-in. Entonces, si hay que llegar a cierta hora antes, bueno, hay que llegar a tiempo, ¿no? Y para todo eso tenemos que tomar consideraciones. La número uno será planificar. ¿Cómo? Planifica tomando en cuenta todas las variables que tienes tú en tu día a día. Por ejemplo, las condiciones de tránsito, la distancia, el clima o incluso alguna otra eventualidad como una obra en la vía. Es muy común que si es época de lluvias, por ejemplo, se inunden las calles o se encharquen. Eso genera accidentes, eso genera
desvíos en el tráfico, entonces eso va a hacer que tu tiempo de desplazamiento sea un poco mayor. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esto, pues para no tener un problema y llegar tarde, ¿no? Investiga pues, a qué aeropuerto vas y a qué terminal vas. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos dos aeropuertos. A mí en una ocasión, yo muy dormido en la mañana, me levanté como a las 3 de la mañana para irnos al aeropuerto y yo, en mi dormidez, me equivoqué y llegamos a la terminal incorrecta. Entonces, yo leí en mi boleto que llegaba a Terminal 2 y dije, ok, pero no me di cuenta que decía llegas a Terminal 2 en el destino. Yo pensé que salía de Terminal 2, no lo leí bien en la mañana por estar todo adormilado y me equivoqué de terminal. Entonces, planifiquen desde con tiempo de anticipación, no se confíen y planifiquen de a dónde van a llegar y cómo van a llegar, porque eso es muy importante. También, digo, aunque puedan ser terminales que están una al lado de la otra, el tiempo de desplazamiento entre una u otra pueden ser 15, 10, 20 minutos, que son sumamente valiosos en el momento de viajar. Y más cuando ya tuviste un contratiempo, como por ejemplo si hubo una lluvia y entonces hubo un poquito más de tráfico de tránsito, o tal vez había una obra que no contemplaste y ya vas con el tiempo más medido y te va a equivocarte. Bueno, entonces siempre es importante planificar, ya sea para nosotros o para nuestros clientes. Considerar que si el vuelo es nacional o internacional, vas a requerir más tiempo de anticipación o no, o si vas a documentar o no, también vas a necesitar un poco más de tiempo, ¿no? Recomendaciones generales, no hablamos de casos particulares, sino de casos generales. Viajes internacionales, llegar con 3 horas de anticipación al aeropuerto, viajes nacionales con 2 horas. Si no vas a documentar, te puedes ahorrar una media hora o una hora en ambos casos, pero eso ya es a consideración de cada uno. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar que si tienes un contratiempo, ese colchoncito que tenías tú de tiempo extra lo pierdas. Entonces, siempre consideren todas las variables. Y por supuesto, sal a tiempo. Si ya hiciste un plan, ya tienes ¿cómo se llama? La planificación de tu viaje, ya consideraste el tráfico, la lluvia, ya consideraste todo lo que hay que considerar, bueno, entonces es momento ahora de salir a tiempo. Si tienes que salir con una hora de anticipación, entonces sal con una hora de anticipación, no con 50 minutos, no con 45 minutos, sal con la hora. Entonces es súper importante que cumplas con ese plan. Por ejemplo, aquí a nosotros nos pasó en París, nosotros llegamos y no había transporte, ya que había una huelga de transportistas, lo que nos generó que no nos pudiésemos mover de una forma muy sencilla. El regreso tuvimos que planearlo con muchísimo tiempo de anticipación y aún así nos costó mucho trabajo el regresar al aeropuerto. Incluso tuvimos que pagar una limusina para que nos pudiera llevar porque no teníamos quien nos llevara y las camionetas del aeropuerto estaban agotadas, los Uber están agotados porque como nadie podía viajar por medio del autobús, del tren o de cualquier otro sistema de transporte público, pues todos los demás servicios estaban sumamente abarrotados, llenos, ¿no? Por ejemplo, en Cancún también llegó a pasar una temporada que había unas obras sobre el bulevar principal y las personas tenían que bajar y caminar kilómetros porque era más rápido caminar que ir en el carro, en el Uber, en la camioneta de transportación del aeropuerto, a lo que fuera, era más rápido tener que hacerlo de esa forma a pie. Entonces consideren todo eso y considérenlo para sus clientes porque eso les puede generar problemas a la larga como perder el vuelo y perder un vuelo es carísimo. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de que, bueno, ya llegamos al avión, ya documenté mi equipaje, ahora, ¿el avión me va a dar comida? Sí y no. Hoy en día las aerolíneas se pelean mucho en las tarifas y cada vez están restringiendo más los servicios. Dependiendo de la longitud del vuelo, dependiendo la aerolínea, es que te pueden ofrecer desde tal vez una barra energética, tal vez nada, un vaso de agua o tal vez nada, o te pueden ofrecer algo mejor, ¿no? Un sándwich, una ensalada, tal vez un plato con tal vez un poco de queso y carne frías. Va a depender muchísimo de la aerolínea, va a depender muchísimo del país incluso. A mí me ha tocado en viajes de una hora, digamos, en Swiss Airlines de París a Zúrich, en vuelo de más o menos creo que fueron 1 hora y media, y me dieron una baguette de queso suizo con jamón serrano y un toblerón de postre. Y he viajado en México, digamos, no sé, tal vez Ciudad de México, Cancún, y no me han ofrecido ni agua, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la aerolínea, del trayecto, todo eso. Cuando son vuelos muy largos, tienen que ofrecerte comida, pues porque estás arriba y no te puedes pasar a un restaurante, entonces normalmente te ofrecen desayuno, a veces comida y a veces cena, dependiendo la longitud del viaje, ¿no? Vuelos de 15, 16 horas,
te pueden ofrecer las 3 comidas incluso. Entonces, es para que lo uno considere. Si viaja uno en clase turista, si viaja uno en clase ejecutiva, si no viaja en primera clase, también va a variar el tipo de platillos e incluso la presentación. Por ejemplo, aquí del lado derecho pueden ver, esa vez viajamos en primera clase y esa vez, bueno, no era clase ejecutiva, disculpen. Y en esa vez nos ofrecieron en platos de cerámica, nos dieron cubiertos de metal, nos dieron vaso de cristal, nos ofrecieron bebidas y pueden ver, es una comida un poco más completa. En otros lados, te digo, nada más te ponen tu chabrita, que es una chabrita desechable, te comes tu ensalada, te comes tal vez tu sándwichito, lo que te den, y lo devuelves, ¿no? Y eso es todo. Va a depender muchísimo de lo que estemos contratando o comprando. Los traslados, vamos a hablar de que ya llegamos al aeropuerto y vamos a irnos al hotel. O lo podemos tomar como de que vamos a tomarlo desde el hotel al aeropuerto o desde nuestra casa hacia el aeropuerto cuando apenas vamos al viaje. Eso entra dentro de la parte de la planeación y es la parte del traslado, donde pues, normalmente cuando lo contratamos con una empresa, la empresa normalmente se encarga de decirte, yo tengo que estar tanto tiempo antes por ti, porque ellos ya consideran todas esas variables de tránsito, de clima y todo eso. Entonces, normalmente cuando uno contrata un traslado, es un poquito más ir a la segura. Aún así, no hay que confiarnos y siempre hay que estar checando nosotros también, porque también se les puede pasar un error y todos somos humanos y puede llegar a ocurrir. Pero tenemos tipos de traslados, por ejemplo, el traslado compartido, en el cual vamos a ir en un mismo vehículo, sea chico, mediano o grande, y podemos ser los primeros en recoger y los primeros en dejarnos en el aeropuerto o en el hotel, o podemos ser los últimos, ¿no? Podemos ser los primeros que recojan y tal vez los últimos, tal vez un trayecto de 40 minutos se puede volver de 2 horas porque lo estamos haciendo compartido, o tal vez puede ser que tengamos suerte y que no, aunque lo hayamos comprado compartido, porque me ha pasado, te toque ir completamente solo en la camioneta porque no hubo más personas que compartieran contigo el servicio. Aquí va a depender un poco de la suerte, pero siempre que tomemos un compartido hay que tomar en cuenta que podemos ser los primeros, podemos ser los últimos, y de hecho ahí te dice en las especificaciones aproximadamente cuánto puede tomar el traslado, porque va a depender de las variables de cuántas personas tengan que dejar en qué cantidad de hoteles. Y ahí te dice, puede ser desde 40 minutos hasta 2 horas, ¿no? Porque tampoco te van a dejar 5 horas ahí dando vueltas, ellos hacen sus rutas y bueno, ven cómo puede ser lo mejor para la ruta para todos los pasajeros. O podemos agarrar un traslado privado, en el cual vamos a ser los únicos en el, ¿cómo se llama? En la camioneta o en el vehículo, y bueno, nos van a llevar a nosotros primero porque somos prácticamente los únicos que van a ese destino. En ambos casos, normalmente se pide que tenga uno, le comparta uno los datos del vuelo de llegada o de salida para que ellos estén al pendiente por si se retrasa el vuelo. Ellos comprenden que no es culpa de uno, entonces van a poderse esperar, pero si tal vez ellos tienen la información de que el vuelo llegó a tiempo, tú no avisas que vas a llegar tarde y te quedas en el aeropuerto paseando, viendo qué hay en el aeropuerto y la persona de la camioneta te está esperando afuera y dice, oye, ¿sabes qué? Ya se tardó 40 minutos, este cuate ya me dejó plantado, ya me voy, y entonces se van y dicen, oye, es que la camioneta me dejó, tú no le avisaste, ellos tienen un tiempo contemplado en el cual dicen, ok, el vuelo aterrizó, tienen tanto tiempo para salir, o sea, el vuelo se retrasó, tienen tanto tiempo para salir, y ellos esperan, normalmente tratan de comunicarse con nosotros, pero de todos modos es importante tener una buena comunicación siempre con todas las personas involucradas en el viaje, ¿no? En el caso como agente hay que coordinar con el tour operador viendo que vayan por ellos, compartiéndole los tiempos correctos de los vuelos, si llegan a perder el vuelo, avisarle a los al tour operador y decir, oye, ¿sabes qué? Perdieron el vuelo, van a llegar en el siguiente vuelo, porque eso va a generar menos problemas y le vamos a quitar carga de estrés al cliente, que es lo que más queremos. Si el cliente ya perdió el vuelo, no queremos generarle más estrés con el traslado. Bueno, pues ni modo, se perdió el vuelo, pues vamos a corregir lo más que se pueda, pero quitándole siempre al cliente la mayor cantidad de estrés. Ahora, vamos a hablar de un concepto que lo vamos a usar para hoteles, pero que también se puede utilizar en la parte del check-in para los vuelos o los aviones, que es la parte de tu llegada al mostrador y ¿cómo se llama? Hacer uso de las instalaciones en la parte del hotel. Digamos, por ejemplo, hablamos del check-in en el aeropuerto, que tú llegas al aeropuerto y bueno, en el aeropuerto ahí te van ¿cómo se llama? A tomar tus datos. Normalmente lo puedes hacer ahora que se llama web check-in, que tú lo llenas desde una aplicación móvil, lo puedes hacer desde la computadora o incluso ya lo puedes hacer desde el WhatsApp. Te entregan tu pasta de abordar y lo único que tienes que llegar es a documentar. Si no tienes que documentar, te presentas directamente en el área de seguridad y pasas directamente ya a tu vuelo a la sala de abordaje. En el caso de los hoteles, llegas tú al mostrador, presentas tus identificaciones, te pueden pedir un depósito a la hora de que tú llegas. Ese depósito es para garantizar que si tú al final de la estadía o tu cliente al final de la estadía no entregó la habitación en las condiciones que se debían entregar,
no tiene que ser que la entregue limpia o perfecta o lo que fuera, pero si rompió algo, si se robó algo, porque ya va a ocurrir, bueno, de ese depósito van a tomarlo para reponer los daños que hayan sido. Si no hubo ningún daño, te lo van a devolver en el momento. Si lo dejan en efectivo el depósito, se lo van a devolver en el momento, digamos, hacen el checkout y en el momento que ustedes hacen el checkout, les dicen, aquí está su dinero de vuelta y eso es todo. Si lo hacen en tarjeta, puede llegar a demorar un poquito más, porque ahí, dependiendo el hotel y dependiendo del banco, se pueden tardar unos días o unas semanas. Al final siempre lo devuelven, pero puede llegar a ser una experiencia un poco molesta para los clientes. Pueden recomendarle que lo dejen en efectivo. Si lo dejan en tarjeta, no pasa nada. A mí nunca me ha pasado nada ni en mis viajes personales ni con mis clientes, pero he escuchado de personas que le han tardado hasta un mes en devolver ese depósito, ¿no? Entonces es algo que puede llegar a generar molestia. Siempre asegúrense de que al momento de que su cliente haga el checkout tenga alguna prueba o algo de que le van a hacer el reembolso a su tarjeta, ¿no? Normalmente te dan un voucher de que se hizo el reembolso o te cancelan el voucher que te habían abierto inicialmente, etcétera. Al momento de que ustedes lleguen a hacer check-in, les van a pedir una identificación, les van a pedir tal vez una tarjeta de crédito y eso es todo. Proceden ustedes a utilizar su habitación cuando les den su llave. Ya sea que les den una llave en tarjeta, ya sea que les den una pulsera, ya sea que les den una llave tradicional, porque aún existen hoteles que tienen llave tradicional, es como van a poder ustedes utilizar el establecimiento. Ahora, vamos a hablar de los tipos de tarifa hablando de los hoteles. Tenemos, por ejemplo, la tarifa neta, que es el precio sin la comisión de la agencia de viajes. Por ejemplo, si ustedes lo están viendo con algún proveedor directamente, normalmente los proveedores ya tienen incluida la comisión, pero vamos a pensar que lo están viendo en un proveedor que no tiene la comisión incluida o que lo están viendo directamente con el hotel, porque también se puede hacer de esa forma, lo vamos a ver más adelante, pero ustedes ven la tarifa que les está ofreciendo el hotel. Si ustedes dan esa tarifa, sea que les dio el hotel, sea que les dio el proveedor y no tienen la comisión incluida y el cliente les acepta la tarifa y al momento en que van a pagar, se acuerdan que no tenían tarifa, no tenían la comisión, ahí pueden incurrir en un problema con el cliente porque le puede decir, oye, es que tú ya me habías dicho un precio y en eso ya hemos quedado, ¿no? Entonces, bueno, en el peor de los casos, pues quedan en eso y no ganan nada, pero es importante que ustedes identifiquen si la tarifa les incluye o no les incluye ya su comisión. En el caso de la comisión bruta, es la que ya incluye la comisión de la agencia de viajes. En el caso, por ejemplo, mencionemos Expedia. Expedia ya te entrega un precio con la comisión incluida, eso ya se considera una comisión bruta, bueno, un precio, una tarifa bruta. Una tarifa negociada es la que por lo general no se ofrece al público, no es la que ustedes van a encontrar directamente, por ejemplo, en algún sitio web o algo por el estilo. Normalmente esas o las tienen algunas agencias de viajes que compraron, hicieron un trato muy grande con alguna cadena de hoteles o con algún hotel en especial, o por ejemplo que compraron por adelantado habitaciones y que bueno, lo único que tienen que hacer es revenderlas, por así decirlo. Es una tarifa negociada. Normalmente nosotros no tenemos acceso a ellas, más que si el proveedor por sí mismo lo está haciendo. En el caso, por ejemplo, de Expedia, muchas veces vemos que dice tarifas para socios, es una tarifa negociada, entonces esa la podemos utilizar. Pero, digamos, en las que ofrecen directamente los hoteles, directamente el hotel hacia, por ejemplo, un club vacacional, nosotros no la podemos obtener, porque aunque a veces tengamos el acceso como para socios, como lo acabamos de mencionar, no siempre vamos a tener el acceso. Y esas tarifas se hicieron precisamente pues para que las personas puedan disfrutar de una mejor tarifa. Normalmente son por contrato y digamos con un club vacacional, si alguien tiene una tarifa negociada, normalmente van a tener una menor tarifa que nosotros. Y eso hay que tenerlo bien claro porque muchas veces nos va a llegar un cliente que nos va a decir, oye, a mí me ofrecen esa tarifa porque soy miembro de tal club vacacional o me ofrecen esa tarifa porque mi empresa es socia o filial de esa otra cadena de hoteles y bueno, tenemos un convenio. Como tal, esas no las podemos competir porque ya están habladas por un convenio, ¿no? Entonces hay que entender que no todas las tarifas se pueden competir, pero tenemos herramientas que podemos nosotros darle a nuestros clientes, por ejemplo, diciéndoles, ¿sabes qué? Tal vez ese hotel no te lo puedo vender a ese precio, pero te puedo ofrecer este otro hotel que tiene mejores características que este que te están diciendo, por esto y por aquello. Siempre hay una forma de darle la vuelta, pero hay que comprender que no todas las veces vamos a poderle ofrecer lo mejor al cliente. ¿Por qué? Porque hay tarifas que ya están negociadas con otras empresas y que desafortunadamente nosotros no podemos competir contra ellas. Pero tenemos muchas otras formas más de competir, así que no se preocupen, lo vamos a poder lograr y vamos a verlo más adelante durante los entrenamientos, cómo hacer un proceso de venta, cómo comparar y cómo todo, pero desde ahorita les adelanto esta parte de cómo funcionan estas tarifas, ¿no? Las tarifas restringidas son aquellas que ofrecen un beneficio extra, pero que tienen limitaciones o que están sujetas a condiciones. Por decir un ejemplo, si ustedes encuentran una tarifa que dice tarifa peninsular, quiere decir que es, por ejemplo, para habitantes de la península de Yucatán,
no le pueden ofrecer a alguien que vive en la Ciudad de México y no pueden aplicar la de, oye, es que mi compadre vive en Yucatán, que me la compre. No, porque al momento de entrar, de hacer su check-in, de hacer válido ese descuento, les van a pedir una identificación oficial y si el cliente no lleva una identificación oficial, pues lo que le van a decir es, le pueden negar la entrada o le van a cobrar la diferencia. Entonces, si no se puede, no le quieran buscar tres pies al gato, no quieran buscar el hilo negro. Si no lo pueden hacer, no lo hagan y punto, no pasa nada. Va a haber veces, por ejemplo, que diga tarifa para viajar de tal fecha a tal fecha. Oye, es que mi cliente quiere ir en otras fechas. La tarifa solamente aplica para esas fechas. No traten de darle la vuelta, no traten de ver si se puede, ¿no? Aplicar la famosa mexicanada, ¿no? A ver si le muevo por aquí, a ver si puede. Si no se puede, no se puede y no se metan en problemas. Para eso existen las condiciones. Si las condiciones dicen que no se puede, pues no se puede, desafortunadamente, a menos que hablen con el proveedor y el proveedor diga, ok, vamos a hacer una excepción. Pero cuando me dicen a mí, oye, Oscar, ¿cómo le hago? Porque dice las condiciones que es, oye, yo no soy el dueño del hotel ni tampoco soy el dueño del proveedor. Entonces yo no les puedo decir cómo le pueden hacer. Lo que yo les puedo decir es acérquense al proveedor e inténtenlo, ¿no? Pero si las condiciones dicen que son así, pues ya viene programado de esa forma y por eso es una promoción, por eso está restringida, por eso tiene condiciones, porque en esas fechas necesitan llenar esos espacios, ¿no? Por decir un ejemplo. La tarifa RACOL oficial, por ejemplo, son las que encontramos cuando llegamos a los hoteles y que tienen un pizarroncito, o tienen tal vez una hoja, un banner, un algo con los precios de hospedaje, ¿no? Tienen que ofrecer porque todos los establecimientos deben tener sus precios al público. Entonces, si tú llegas con tu equipaje, pero no tienes una reservación y llegas al hotel directamente, bueno, ahí puedes, ¿cómo se dice? Pagar tu hospedaje. No creo que encuentres un mejor hospedaje, una mejor tarifa que la que encuentras en línea previamente comprándolo ya, pues sea con el mismo hotel, con una agencia o por cualquier otro medio, porque cuando tú llegas ahí directamente, pues es como que la tarifa más cara, ¿no? Pero, digo, siempre hay que checarlo y eso normalmente es para que ustedes lo sepan, porque nosotros no, normalmente no accedemos a estas tarifas porque son las que están en los hoteles, pero para que ustedes sepan diferenciar qué tipos de tarifas tenemos. Hablábamos de las tarifas de restringidas, porque por ejemplo, esos son clubes vacacionales, son algunos clubes que tienen un trato directamente con las, ¿cómo se llama?, con sus clientes y las cadenas de hoteles, entonces normalmente no podemos pelear contra ese tipo de tarifas, simplemente es para que lo tengan en conciencia y pues si llega un cliente que les diga eso, no se rompan la cabeza y traten de romper con algo que no se puede romper, porque incluso muchas de estas tienen contratos, entonces si ustedes le buscan por ejemplo, no sé, yo conozco a Unlimited Vacation Club porque tengo esa membresía, yo por contrato tengo 30 o 35% sobre la tarifa pública. Entonces, si yo le ofrezco a mi cliente, que podría ser yo mismo, ¿no? Una tarifa más baja con Expedia, simplemente yo agarro y le digo a Unlimited, oye, Unlimited, me ofrecen esta tarifa que está más barata que tú y Unlimited, tu contrato me la tiene que mejorar. Entonces, a pesar de que ustedes la mejoren a alguien, es muy probable que todos ellos la puedan mejorar todavía más con su club, porque a final de cuentas es por contrato. Entonces, si no se puede, no se rompan la cabeza, busquen otra alternativa, pero como les digo, no traten de buscarle algo a lo que no existe, ¿no? Ahora, vamos a ver los tipos de habitaciones. Vamos a tenerlos por tipo de ocupación, que pueden ser individual o single en inglés, doble o double en inglés igual, triple o triple, cuádruple o cuádruple. Va a ser para una persona, para dos personas, tres personas, cuatro personas. Puede haber para más personas, pero bueno, en general son las más comunes estas. Y bueno, va a depender mucho del tipo de hotel. Hay hoteles que están más destinados a viajes de pareja, por lo tanto, la mayor cantidad de habitaciones van a estar enfocadas a ser habitaciones dobles o sencillas. Cuando son hoteles familiares va a haber habitaciones que estén enfocadas para parejas, para familias, etcétera. Entonces, también eso es importante que lo sepan porque muchas veces van a decirme, oye Oscar, es que estoy buscando una habitación en este hotel, quieren cuatro adultos y no encuentro ninguna que me acepte cuatro adultos. Cuando revisas que el concepto del hotel es solo adultos, para parejas, cosas por el estilo, dices, es muy difícil que encuentres habitaciones para cuatro adultos, entonces busca mejor dos de dos y es más fácil, ¿no? Uno pensaría que por ser una habitación para cuatro personas en lugar de dos para dos va a ser más barato porque estás usando menos espacio físico, tal vez menos energía eléctrica, solo ocupas un aire acondicionado, un frigobar, solo hay una habitación que hacer la limpieza, pero no siempre es así, entonces siempre jueguen con las configuraciones en esos casos y chequen si el hotel les permite o no les permite N cantidad de personas por habitación. Puede ser por vista, ¿no? Podemos tener vista a la ciudad, vista al océano,
vista parcial, porque también podemos tener las vistas parciales, ¿no? Las parciales quiere decir que puede ser un poquito en diagonal, que sacas la cabeza, la puedas ver un poquito, tal vez puedes tener un objeto que te obstruya un poco la vista, como puede ser un edificio, puede ser una palmera o un árbol, una estructura como una, no sé, construcción o algún... cualquier otro, un pilar tal vez pueda ser lo que les está obstruyendo la vista. Por eso existen lo que son vistas parciales o vistas totales, y cada hotel va a tener, ¿no? Alguno que no pueda, incluso que no tengan vistas, ¿no? Por ejemplo, como en la imagen que vemos aquí, que son cápsulas, esas no tienen pues vista, ¿no? Entonces también hay que considerarlo al momento de estar haciendo una reserva, ¿no? Por tipo de categoría, que puede ser si es un estudio, puede ser una habitación que tenga solamente cama y pueda tener incluso una cocineta, un frigobar, o puede ser una habitación, por ejemplo, como una suite, ya puede ser una junior suite, o puede ser presidential suite, emperador suite, etcétera. Hay diferentes, ¿cómo se llama?, habitaciones, o incluso podemos tener, como lo vimos en el ejemplo anterior, las cápsulas, ¿no? Que a final de cuentas es una habitación, pero es una habitación muy chiquita. Todo eso hay que considerarlo, y normalmente en la descripción del hotel viene qué tipo de habitaciones. Aquí vamos a ver un pequeño videito de cómo aquí, digamos, estamos en el hotel, se me fue el nombre, fue un family trip en el que asistimos, y bueno, aquí estamos conociendo una habitación, ahí pueden ver de buen tamaño, tiene su sofá, de cómo se llama la caja de seguridad, te veíamos al principio del baño, etcétera, ¿no? Bueno, ahí veníamos todos los que veníamos en la inspección de ese family trip, la habitación se veía vacía, pero yo me esperaba que se fueran todos para poder grabar esa imagen. Ahora, ¿qué significan las estrellas en los hoteles? Las estrellas en los hoteles podrán pensar que igual significa lujo y todo eso, pero en realidad varía un poco de país a país, pero las estrellas lo que nos van a decir es el tipo de servicios que ofrecen. No quiere decir que esté directamente relacionado con el lujo, pero incluso, por ejemplo, puede haber un hotel de súper lujo que tenga, por ejemplo, solamente dos plantas, es decir, planta baja y el primer piso, y no tener elevadores. Y el tener un elevador es parte del lujo, entonces puede que ahí por la regulación no te permita tener tal vez las 5 estrellas, tal vez las 4 estrellas, pero eso es algo que es bien importante de saber, porque eso nos va a determinar la cantidad de servicios que tiene un hotel. Hay hoteles que no se quisieron registrar y que no quisieron participar en la parte de las estrellas, entonces hay que ver si el hotel tiene cierta cantidad de servicios, y nosotros hacer una tipo comparación y decirle al cliente, en el caso que no tenga la determinación por estrellas, ¿no? Si ustedes lo ven que si en Booking, o si lo ven, por ejemplo, en hoteles.com, que no son proveedores, o si lo ven en Expedia, o si lo ven en TripAdvisor, o si lo ven en cualquier lugar, y en esos lugares tiene N cantidad de estrellas, no quiere decir que están las estrellas que tiene el hotel. El hotel por sí mismo debe tener una reglamentación nacional o local, donde determinan qué tantas estrellas tienen por N cantidad de servicios. Entonces, no porque vean un hotel que tenga muchas estrellas, puede ser que sea un gran hotel, o puede ser que porque tenga pocas estrellas, quiere decir que sea un mal hotel. Sí, normalmente van directamente proporcionales ligados, pero puede llegar a pasar que es diferente, por eso siempre hay que revisarlo. En México hubo una temporada en la que se utilizaban las estrellas como adorno, y bueno, yo le podía poner 15 estrellas a mi hotel y no había nadie que me dijera. Eso ya cambió, pero muchas personas aún tienen esas ideas todavía de cuando se ocupaba de esa forma en México, y decían, no, es que un hotel que tantas estrellas, que tiene tanto lujo, entonces no es como tal así. Entonces hay que ir viendo más o menos con respecto al hotel los servicios que ofrece, y en base a eso decir a nuestro cliente qué clase de hotel es el que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, también tenemos los tipos de hoteles, en los cuales podemos ver aquí, por ejemplo, hoteles, vamos a ver, los tipos spa o wellness, por ejemplo, en este caso, donde tienen un servicio de spa muy bueno, o que es muy famoso por lo mismo, en el cual tú vas a llegar y te van a tratar como un rey, te van a tener aquí descansando, cosas por el estilo. Son hoteles que están enfocados como a estar bien, al bienestar como personal, ¿no? Los wellness, a la etcétera. Por ejemplo, tenemos los hoteles boutique, que por ejemplo son servicios. ¿Por qué? Porque tienden a ser bonitos, tienden a tener un motivo, ¿no? Por ejemplo, como una hacienda que convierten en un hotel, o como por ejemplo tal vez un edificio histórico que lo convierten como tal y que tienen un motivo directamente, ¿no? Hoteles de lujo, por ejemplo, podríamos decir hoteles donde tal vez en lugar de dejarte una cafetera común y corriente, o tal vez dejarte solamente una tetera en una taza desechable, un vasito desechable, hay hoteles que te ponen tu vajilla, te ponen una cafetera Nespresso, una cafetera Dolce Gusto, no te ponen amenidades como tal vez hasta la pasta de dientes, porque la pasta de dientes es un lujo. En los hoteles no es común que te dejen una pasta de dientes, entonces si te dejan pasta de dientes son tan baratas como ustedes creen, y entonces todo eso le cuesta al hotel, y normalmente ¿qué hace la gente? Pues se guarda la pasta, y muchas veces al segundo día te la reponen, o muchas veces no, depende del hotel. Por ejemplo, en este video que podemos ver, en el lado izquierdo tenemos una cafetera Nespresso, en el lado derecho, al final del video podemos ver que hay
una cafetera Dolce Gusto, ese tipo de amenidades, pues son como digamos con costo extra, ¿no? Por decir un ejemplo, de este lado que vemos los hoteles familiares, bueno, aquí está el niño Oscar jugando en el parque acuático, en este parque acuático que es en el hotel Dreams. Los hoteles Dreams se caracterizan por ser hoteles de buena categoría, de buen lujo, pero que están enfocados como en familias. Entonces tienen este tipo de parques acuáticos, tienen el simulador de surfeo. Entonces, bueno, son hoteles que van a tener más amenidades directamente para, ¿cómo se dice? Para sus clientes, para las familias, ¿no? Hoteles temáticos, donde, por ejemplo, aquí podemos ver del lado izquierdo un hotel que es de hielo. Y bueno, también el video que podemos ver aquí al centro es un hotel que está aquí en Quebec. Entonces, es un hotel que se hace aparte de hielo. Si pueden darse cuenta, es un hotel muy sencillo. La cama es prácticamente un colchón con una cubierta calientita, no es un hotel donde vas a dormir súper rico, súper caliente, porque realmente la función del hotel es que te la pases en una experiencia inmersiva, ¿no? Puede haber un hotel temático de hielo, puede haber un hotel temático con alguna, por ejemplo, el Hotel Nickelodeon que tiene, por ejemplo, toda la temática de las caricaturas de Nickelodeon, por ejemplo, que si tiene Bob Esponja, que te igual, si te quieres quedar en la piña, te quieres quedar, ¿cómo se llama?, en cualquier otra habitación, es un hotel que está, ¿cómo se llama?, orientado o ambientado de forma temática a un cierto tema. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de hoteles, hay que verificarlo y checarlo con el cliente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hasta te sirven la bebida en un vaso de hielo, ¿no? Entonces, todo el hotel está enfocado a una sola temática y es al hielo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hoteles ejecutivos, son hoteles que tienen tal vez algún lugar en la habitación y además en el edificio para que la gente se pueda poner a trabajar, que tal vez tengan una conexión directamente al internet para que no sea por Wi-Fi, sino por cable de Ethernet, por ejemplo, o que tengan un escritorio, un lugar callado, normalmente tienen mejores velocidades de conexión, tienen alguna silla un poco más cómoda. ¿Por qué? Porque están hechas para que las personas vayan a trabajar, ¿no? Tal vez es una persona que fue a una convención y mientras está fuera de la convención, pues tiene que seguir trabajando, tiene que seguir haciendo su vida laboral, cosas por el estilo. Entonces, bueno, van a tener un enfoque más hacia el trabajo. No son hoteles tan bonitos, sino son más funcionales, si lo queremos ver de esa forma. Hay hoteles que son como de aventura, por ejemplo, como en este caso podemos ver el Sky Lodge en Perú. Es un hotel que está colgado en un barranco a 400 metros de altura. Y bueno, en este caso, por ejemplo, para subir, puedes subir por una caminata muy larga o por una vía ferrata escalando. Y bueno, en este caso nosotros fuimos a visitarlo. Y es un hotel que por lo tanto no es muy cómodo. Subir para allá es sumamente cansado, pero es un hotel que lo vas a ver por la aventura. Entonces, es un tipo de hotel que pueda haber, ¿no? Y hay muchos tipos de hoteles de aventura donde se pueden quedar, no sé, en diferentes lugares, por ejemplo, como aquí en Perú, hay otro muy similar que también está, unos domos, por ejemplo, los que podemos ver en lugares como Yellowknife o como en Suiza, donde vamos a ver las auroras boreales que son como iglús de cristal y todo eso. También podríamos decir que es un turismo de aventura, ¿no? Lo que van a estar frío, salir de la habitación es un tanto incómodo con tanta nieve, con tanto frío, pero voltear al cielo y ver algo como lo que tengo aquí en mi pantalla, en mi fondo de pantalla de Zoom, la verdad está increíble, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes lo pueden considerar, ¿no? Hay hoteles para solo adultos, para hoteles para convenciones, hoteles resort, ¿no? Por decir un ejemplo, hoteles solo adultos, puede ser que sea solamente adultos para que las personas vayan sin niños, un hotel tranquilo para estar a gusto, o puede haber un hotel solo adultos, como el que tenemos aquí en el ejemplo, que es el Temptation, que es un hotel un poquito más subido de tono, que es un hotel para adultos en el cual la temática es un poquito más para ser un poco más libre, si lo podemos dejar en esas palabras, ¿no? Entonces, aquí es para que ustedes sepan qué ofrecer a su cliente, porque si le dicen, oye, yo quiero un hotel solo para adultos, ok, pero ¿qué quieres? ¿Quieres un hotel donde andes tal vez en topless, tal vez donde haya un poquito más de libertades dentro del hotel, o solamente quieres un hotel a relajarte donde no haya niños, ¿no? Es solo para adultos ambos, pero son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Hay que checarlo. Hoteles para convenciones son lugares donde tal vez la gente quiere ir porque va a ir a un evento, ¿no? Son lugares que tienen salas muy grandes o salas donde se pueden hacer, por ejemplo, que tienen su facilidad para poner un proyector, que hay facilidad para poner sillas, para hacer un meeting, cosas por el estilo. También a veces es común que nos lleguen a pedir este tipo de hoteles, o los hoteles resort, que como tal un resort, lo que quiere decir que es un hotel que tiene prácticamente todas las acomodaciones posibles, ¿no? O sea, todas las comodidades, perdón. No quiere decir que es un hotel que es todo incluido, puede haber todos incluidos y puede ser que no, pero es un hotel donde normalmente va a haber, no sé, tal vez una tiendita donde puedan comprar comida, donde va a haber restaurantes, donde va a haber tal vez una farmacia, donde va a haber, vaya, prácticamente todo lo necesario para que ustedes puedan estar de vacaciones sin la necesidad de salir del hotel, ¿no? Entonces puede estar en el plan todo incluido, puede estar en plan de sin alimentos, plan americano, los vamos a ver en un momentito, pero puede ser, ¿no?
Ahora, vamos a ver la diferencia entre hotel, motel y hostal, porque son tres tipos de hospedajes bastante comunes que vamos a encontrar a nivel del turismo. Aquí podemos ver la diferencia, por ejemplo, de un hotel. Tenemos la cama completamente normal, hay cortinitas, una lámpara, a veces pueden tener teléfono, a veces puede ser que tal vez no te lo incluyen, normalmente te lo incluyen, pero bueno, depende de la categoría del hotel, porque aquí estamos hablando de hotel en general, categorías bajas y altas, de moteles y de hostales, categorías bajas y altas. Entonces no quiere decir que porque tengamos nada más un hotel va a ser de mejor categoría que el motel o que el hostal. Simplemente son diferentes tipos de acomodaciones, ¿no? Hay hostales, como podemos ver en la imagen superior, donde son literas y son cuartos compartidos, y hay hostales donde podemos tener la habitación para nosotros solitos, ¿no? Por decir un ejemplo, en este caso vamos a hablar de dos hostales. Hay en Ámsterdam y hay en Rotterdam, donde sí el baño es compartido, siento privada, entonces yo no la voy a compartir completamente individual, ¿no? Una habitación que tiene en un cuarto el poder, digamos, ¿cómo se llama? De una privacidad, pues es un poquito más complicado. A mí con su celular, entonces, bueno, era Jesse, estábamos a considerarlo al momento de recomendarle a alguien un alojamiento, ¿no? Y bueno, como pueden ver, es bastante diferente, ¿no? Aquí podemos ver Tito y básicamente tiene sí su lamparita, tiene un multicontacto para conectar tus anillos y tiene un lugar donde cómodo, ¿no? Pero para pasar la noche, la verdad es que cumple la función. Ahora, tenemos también lo que es el glamping. El glamping, por ejemplo, es como un híbrido entre acampar y entre un hotel. Aquí podemos ver, es un glamping, se llama Chilo Chill, está cerca de La Paz, en Baja California Sur de México, y es un ventilador, no hay aire acondicionado, pero no duermes en el piso, no hay un tapete afuera para limpiarte los pies y no meter arena, hay una bandejita para limpiarte los pies y no meter arena, el baño, como pueden ver, es a cielo abierto, es un poquito más rústico, pero aún así tiene todas las comodidades de un baño, ¿no? De un baño, porque tiene agua corriente, tiene un expulso al que le puedes jalar, te puedes lavar los dientes, hay un espejo, es diferente que acampar. Entonces, esto es un híbrido y es un modelo que se ha hecho más popular en los últimos años, ¿no? Ya no vimos la parte de los moteles, pero la parte de los moteles, me voy a regresar un poquito, en la parte de los moteles como tal, no quiere decir que sea un hotel donde te van a cobrar por hora o que solamente se utiliza, como en México se utiliza, para ir a pasarte un ratito con tu pareja. Los moteles normalmente se llaman moteles porque es motor hotel. Es un hotel donde no tienes que pasar por la recepción, por el lobby. Es un hotel, por lo general, donde tú llegas, te estacionas y puedes acceder directamente a tu habitación de hotel sin la necesidad de toparte con otras personas en el lobby o de saludar ¿cómo se llama? Al del lobby, al recepcionista o cosas por el estilo. Entonces, no quiere decir que es una mala categoría. Hay muchas cadenas de moteles en Estados Unidos, como el Motel 6, como los Econo Lodge, como por ejemplo, no sé, se me fue el nombre de otro, que puedes, ¿cómo se llama? Utilizar y que, ¿cómo se llama? Son hoteles de buena categoría, son hoteles cómodos. Nosotros nos quedamos mucho en el Motel 6 cuando viajamos por Estados Unidos, porque como llevábamos perritos, entonces en esos hoteles es muy común que las personas con perros queden ahí. Es un hotel que yo recomiendo para cuando quieren alguien viajar con perros y que no paguen mucho y que estén cómodos y todo. ¿Por qué? Porque precisamente como no tienes que pasar por el lobby ni nada, prácticamente está en la habitación, los puedes llevar al baño, normalmente hay, en el estacionamiento, o hay áreas verdes. Entonces es un lugar muy cómodo, por ejemplo, para viajar con mascotas, a diferencia de algunos hoteles que tienes que bajar en el elevador, pasar por los lobbies, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en los moteles no quiere decir que sean de mala categoría, son diferentes tipos de alojamiento para que lo tomen en cuenta. Ahora, vamos a hablar de los tipos de alimentos o de planes de alimentos que tenemos dentro de los hoteles, porque puede haber un hotel que no nos ofrezca ningún plan de alimentos y hay algún hotel que nos pueda ofrecer todos los alimentos, ¿no? Como lo que puede ser un todo incluido, donde vienen incluidas las propinas, donde vienen incluidas las bebidas y los alimentos, ¿no? Entonces, aquí podemos incluso, dependiendo del hotel, hay hoteles que te incluyen incluso el room service, hay algunos que tienen el cargo extra, pero bueno, hay hoteles que te pueden tener alimentación 24 horas, que tal vez no te puedes meter a un restaurante, pero tal vez hay cafetería donde puedes agarrar un refrigerio, un sándwich, una hamburguesa, una comida rápida, o puede ser que tengas, como se llama, hoteles donde tengas 24 horas room service y donde a las 3 de la mañana te puedan preparar un filete, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otros planes de alimentos como lo que es el desayuno continental. En el desayuno continental, bueno, podemos hablar de que te van a dar un poquito de, ¿cómo se llama? Bueno, aquí vamos a ver un poquito de los hoteles todo incluido, me voy a regresar un poquito. Y bueno, aquí incluso tienen hasta las cenas un poco como temáticas, ¿no? Una mesa de teppanyaki, bueno, una parrilla de teppanyaki, las bebidas, el buffet, cosas por el estilo, ¿no? Ese es un hotel todo incluido y como lo dice el nombre, ya está incluido, está incluso este show que te da aquí el chef y donde aparte hace más cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso, donde hace el volcancito y eso que es muy famoso, bueno, ya viene incluido dentro del precio, ¿no? Entonces tú puedes disfrutar de todo eso. Lo peor que puede pasar es que tengas que hacer una reservación.
Ahora, para los desayunos continentales americanos, normalmente el continental incluye café, té, jugo, que normalmente puede ser como un concentrado de jugo, no necesariamente un jugo natural, pero bueno, café, té, jugo y tal vez un pan tostado, tal vez un panecito, un croissant, tal vez depende de la posición geográfica, te pueden dar no sé, otro tipo de pan, ¿no? Digamos, si estuvieras en un lugar como en Francia, tal vez un baguette, por ejemplo, te pueden dar un croissant, por ejemplo, en México te pueden dar algo como nosotros tenemos mucho como, no sé, una concha, una dona, algo por el estilo, puede ser, o simplemente pan de caja, el que conocemos en México como pan Bimbo, y mermeladas que puedas tú utilizar, ¿no? A veces te pueden dar un poquito de cereal. Ahora, en el desayuno americano es un poquito más completo. Dependiendo del lugar en el mundo, pueden llegar a cambiar de nombres, pero en general, como son los más comunes. En el americano, por ejemplo, suele ser parecido al continental, pero ya suele ser un poquito más completo. A veces te pueden dar un poquito de proteína como huevo, como un poco de tocino, jamón. Puede ser que haya jugo natural, puede ser que no. Normalmente puede haber un poco de yogur, un poco tal vez de fruta, tal vez un poco más de cereal, waffles, hot cakes o pancakes. Entonces, es un poquito más completo. Incluso en algunos casos lo pueden manejar como desayuno buffet, en el cual puede ser que no exista, como quien dice, una cantidad limitada, bueno, sí, una cantidad limitada de alimentos, pero sí hay una cantidad ¿cómo se llama? Limitada de platillos, ¿no? Entonces puedes ir a un buffet que tenga para servirte la cantidad de hotcakes que quieras, pero no quiere decir que porque es buffet vas a tener, por ejemplo, ensaladas, platos de quesos finos, cosas por el estilo, pero también lo hay. Entonces, siempre hay que leer las condiciones de cada hotel para poder ofrecerle a nuestro cliente la mejor respuesta a sus necesidades, ¿no? Yo en muchos casos me he quedado en hoteles con desayuno continental y con eso es más que suficiente, ¿no? Me ha pasado y de verdad no me da pena decirlo, en algún caso cuando hemos viajado low cost, que en el hotel te dan el pan de caja o pan Bimbo, te dan tu jugo y pues te vas a algún centro comercial, a algún mini super, lo que fuera, te compras una lata de atún, te la echas en tu pan y te haces un sándwich de atún en ese momento, ¿no? Entonces, lo puedes hacer y lo puedes compartir con tus clientes. Si alguien quiere viajar low cost, le puedes dar tips. No quiere decir que, ¡ay, qué pena! No, ¿cómo le voy a decir a mi cliente que se traiga un pan del restaurante? No pasa nada, ¿no? Es súper común y cuando viajas low cost, mucha gente lo hace. Entonces, esas son cosas que tú le puedes recomendar a los clientes y que cuando tengan alguna pregunta se pueden acercar a cualquiera de nosotros y nos pueden preguntar, oye, Jesse, Oscar, quien sea de nosotros, de los que estemos a cargo de ustedes, decir, oye, ¿qué me recomiendas para hacer esto o aquello, no? En este caso, es un tip que pueden hacer y que nosotros lo hemos hecho y que no tiene absolutamente nada de malo viajar low cost. Así como nos hemos quedado en los mejores hoteles del mundo, como en el Marina Bay Sands en Singapur, nos hemos quedado en hoteles donde prácticamente te dan tu chancla para que mates tú a las cucarachas para que, ¿cómo se llama? A la hora de dormir, ¿no? Y no tiene absolutamente nada de malo. Es bueno conocer de todo también. Por decir un ejemplo, vamos a hablar de tours o actividades, ¿no? Donde, por ejemplo, bueno, tenemos desde lo más padre como los parques temáticos, ya sean los Disney, Universal, los parques Xcaret, todo a nivel mundial, por ejemplo. Podemos ver, por ejemplo, actividades como más de arquitectónicas, no, pero bueno, o sea, sí, puede haber turismo de arquitectura donde vayas a ver, por ejemplo, lugares que tengan lugares muy bonitos, así como, por ejemplo, a mí por acá, caminar por acá de París se me hace muy bonito, tienen ¿cómo decir? Una arquitectura muy bonita, y aquí en Quebec también es muy bonito caminar por algunas calles y ver cómo es la arquitectura de los años de cuando estaban los ingleses y los franceses, porque también fueron dos épocas, pero también, por ejemplo, hay, a lo que me quería referir, perdón, es viajes un poquito más culturales, donde puedes ir, por ejemplo, a ver arqueológicos, es lo que quiere decir, ¿no? Sí, ruinas arqueológicas, o por ejemplo, algún museo, o por ejemplo, alguna, no sé, por ejemplo, algún lugar histórico, por ejemplo, donde haya ocurrido algo, no necesariamente que haya una construcción o no, pero donde haya ocurrido tal vez una batalla, o tal vez donde hubo o alguna firma de algún tratado, qué sé yo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, un poco más de aventura, donde puedes hacer un poco de rafting, kayak, escalada. Veíamos los hoteles de aventura, por ejemplo, donde te puedes ir a hacer la escalada en la vía ferrata, de bajarte en tirolesa, o por ejemplo puede ser algún viaje como muy tradicional, por ejemplo, como estas que son cuando te traen en estas como, se me fue el nombre de la palabra del producto como tal, pero bueno, como remolque de bicicleta, en donde en Japón te va llevando una persona y te va arrastrando a pie. Hay algunos lugares donde son bicitaxis y donde te pueden, ¿cómo se llama?, arrastrar en una bici. Puedes subir un tuk-tuk, que un tuk-tuk son esos como mototaxis, pero que son como en una sola
pieza, por ejemplo, son muy comunes en lugares de Asia, aunque también en América me los he encontrado, incluso, por ejemplo, en Perú me tocó subirme cosas que eran prácticamente iguales a un tuk-tuk. Entonces, bueno, eso es cuestión también para que lo veamos. Y son tipo de actividades, son muy bonitas también, porque a veces muchas de ellas son inmersivas, ¿no? Ahora, hablando de los cruceros, es algo diferente, porque los cruceros, a pesar de que pues es como un hotel, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, en los hoteles no se les dicen habitación, se les dice cabina o camarote. Entonces, eso es una forma que aunque pueda ser muy tonta, cuando uno se refiere a un cliente de, oye, ¿qué tipo de habitación quieres para tu crucero? Hay que referirnos con propiedad a las cosas. Eso nos va a dar autoridad y profesionalismo. Cliente, ¿qué tipo de camarote va a querer usted? Es muy diferente al tipo de habitación, porque si el cliente ya ha viajado antes, va a decir, este no sabe cómo se llama la habitación o cree que yo no sé o qué onda, ¿no? Entonces hay que utilizar el lenguaje más correcto, el más apropiado, ¿no? Y por ejemplo, en los cruceros podemos tener cabinas o camarotes interiores que no tienen ninguna ventana. Y así como las pueden ver, son muy cómodas. Yo me quedo en cabinas exteriores, cabinas interiores, cabinas con balcón. Son muy, muy similares en cuanto a tamaños, pero las vistas son lo que va a variar un poquito, ¿no? Y la verdad es que hay unas que son muy bonitas, por ejemplo, donde pueden tener incluso algunas que son interiores, pero tienen vista al interior. En algunos cruceros que son muy grandes, como los Royal Caribbean, ya tienen vistas al interior del barco, entonces tú abres tu ventana y ves los pasillos donde están, no sé, el Royal Promenade en Royal Caribbean, donde están las cafeterías, todo eso, o puedes no tener ninguna vista, ¿no? Pero como podrán ver, son habitaciones, bueno, alojamientos muy pequeñitos, incluso aquí podemos ver una que tiene una bunch, ¿cómo se llama? Bunch bed, que es una cabina, una cama que es plegable, y ahí donde puede dormir a veces algún menor o el tercer ocupante. No son muy grandes para ocupaciones, entonces aquí normalmente hay que checar cuántas personas van a ir para ver qué les conviene más, porque a veces si tú cotizas 4 personas, te van a dar una suite, y entonces esas son más caras. Tal vez te hubiera salido más barato cotizar 2 cabinas interiores, pero como siempre hay que preguntarle al cliente qué es lo que quiere. Una cabina o camarote interior, algunas, como les decía, tienen vistas artificiales, como el caso del lado izquierdo, que tenemos una vista a un porthole, que son habitaciones de los cruceros Disney, y tienen una pantalla que tiene forma de ventana y te dan una vista, abro comillas, cierro comillas, de, ¿cómo se llama?, de afuera, pero en realidad es un video. Y en algunos momentos te va a visitar a venir, no sé, aquí está la estrellita de mar o qué sé yo, puede venir alguien a saludarte directamente en tu ventana. Es un video, pero te da la apariencia de estar con contacto con el exterior. O, por ejemplo, en la que tenemos en el video al lado derecho, esa habitación da a la vista interior al crucero, pero al menos tiene vista. Un camarote o cabina exterior nos va a dejar una ventanita, puede ser así de grande, puede ser un poco más chiquita como la que veíamos en el caso de Disney, y bueno, podemos ver un poquito hacia afuera. En algunos casos, dependiendo la cubierta, no se le dicen piso, se le dice, o sea, este crucero tiene 20 pisos, no, se le dice cubiertas, tiene 20 cubiertas, por decir un ejemplo, y bueno, depende en el piso, en la cubierta en la que estés, vas a tener diferente tipo de vistas, ¿no? Entre más arriba, pues vas a tener mejor vista. En algunos casos vas a tener vista donde están los botes salvavidas y va a ser un poco obstruida, ¿no? Entonces siempre revísenlo cuando estamos seleccionando la habitación, ahí te dice qué tipo de vista puede tener. Entonces también, dependiendo de la vista, también va a cambiar el costo, ¿no? Porque sean cabinas exteriores, todas van a costar lo mismo, dependiendo la cubierta, dependiendo si está en proa, en popa o en el centro, va a cambiar el costo. Por ejemplo, los camarotes con balcón y con suite. Puede ser una habitación no tan grande, un camarote con una cabina con balcón, pero tienes para salirte y puede haber 2 sillitas nada más, o puede haber camastros, o puede haber una cabina, un balcón más grande, pero bueno, en los que son con balcón, tú te puedes parar físicamente fuera de tu habitación y puedes tener acceso directamente a ver el mar en vivo y a todo color, abriendo la ventana, lo que muchas veces no ocurre con los hoteles que son, bueno, con las cabinas, perdón, que son con vista solamente al exterior. También lo que son las suites, bueno, ya podrán ver, algunas son hasta de 2 pisos, algunas tienen toboganes adentro de la habitación, tienen habitaciones, entonces, bueno, ya es como un departamento y eso ya tiene un poco más de costo, ¿no? Pero también es algo que podemos vender y que hay muchos clientes que también les gusta viajar de esa forma, ¿no? Entonces, siempre es bueno que estén informados de qué tipo de cosas pueden vender y una vez que se quieran dar de alta con algún tipo de naviera o que quieran vender algún tipo de producto, en el caso que estamos hablando de los cruceros, bueno, chequen qué tipo de habitaciones maneja esa naviera, en qué tipo de destinos va, para que uno pueda estar un poquito más familiarizado. Ahorita nada más estamos viendo los generales. Recuerden que esto es un básicos de turismo, no estamos viendo la profundización en los, ¿cómo se llama?, términos de turismo, en todo eso. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí es para que se vayan sumergiendo un poquito en los términos y en todo lo que es, ¿no? Los cruceros ya son así, ya son
no porque sean los más grandes del mundo, este bueno, lo decís, es muy grande, pero no es el más grande del mundo en el momento, hasta este momento es el Icon of the Seas. Y bueno, este hotel, llegó a este crucero, perdón, ya como lo pueden ver, tiene toboganes, piscinas, jacuzzis, pero muchos cruceros, a pesar de que no son tan grandes como esos, ya tienen lo mismo que les acabo de mencionar, tienen 7, 8, 10, 12 restaurantes, tienen cafeterías, tienen barras de helados, tienen, qué sé yo, simulador de surfeo, pista de carritos chocones o de, ¿cómo se llaman? De laser tag, canchas de básquet, pared de escalada, qué sé yo, muchísimas amenidades. Incluso, dependiendo del barco, hay algunos que ya tienen otro tipo de amenidades, como un simulador de vuelo, que es como para volar como si fuera uno en caída libre, o un observatorio que sube y da la vuelta por el barco. Va a haber diferente tipo de opciones dependiendo del barco, pero en general ya todos los barcos tienen entretenimiento tipo Broadway, tienen, ¿cómo se llaman? Los restaurantes, los entretenimientos, todo eso. La verdad es que son súper completos. Para mí me encantan los cruceros porque es una forma de viajar como si fuera un hotel todo incluido, pero con la posibilidad de conocer diferentes lugares. Eh, por ejemplo, aquí, en este caso, estamos viendo el, uno con simulador de surfeo, y bueno, aquí podemos ver a Jessie que está aprendiendo a surfear, al final lo logró, y bueno, así de padre es, por ejemplo, subirte a un crucero, porque te puedes divertir como un niño, no importa la edad que tengas. Ahora, pasemos a otro tema, que son los pasaportes y las visas. Aquí tenemos que hablar muy importante de esta parte, porque es algo que pasa muy común. ¿Cuánto tiempo debo de tener una visa o un pasaporte vigente antes de poder viajar? La regla general, y eso hay que decirlo general, porque cada una de las condiciones hay que individualizarla, lo hemos venido diciendo durante toda la presentación, pero la regla general es tener al menos 6 meses de vigencia al momento de hacer el regreso a nuestro país de origen. No al momento de salir, ¿por qué? Porque nosotros tenemos muchas veces el derecho a quedarnos hasta 6 meses en muchos países, ¿no? Vamos a pensar, Canadá. Cuando tú viajas con una visa de turista a Canadá, te permite hasta 6 meses quedarte. Pero si tu pasaporte tenía vigencia de 7 meses, cuando tú termines esos 6 meses de estar en Canadá, tu pasaporte va a tener un mes de vigencia. Y eso te puede generar problemas. Incluso te puede generar problemas desde el momento en que entras tú a otro país, porque te pueden decir, oye, si vas a quedarte hasta 6 meses, tu pasaporte te va a quedar muy corto. Entonces, ¿sabes qué? A mí aquí algo no me cuadra, necesito que tengas un pasaporte con mayor vigencia. Entonces, siempre es bueno que al momento de hacer el checkout del viaje, o sea, cuando regresemos a nuestro país de origen, siempre tengamos al menos 6 meses. Es la mejor recomendación. Que por algunos casos, algunas veces podemos hacerlo diferente, se puede hacer, pero siempre es importante tener esa recomendación presente. Oye, ¿que a dónde reviso? Le voy a preguntar a mi tío que acaba de ir a tal lugar y que tuvo que usar visa. No le preguntan al tío. Incluso nosotros como agentes, digo, está bien, pregúntenos, pero la mejor forma de saberlo es recurriendo a las páginas oficiales, ¿no? Oye, que para mexicanos, ¿qué requisitos necesito para ir a tal país? Ok, me meto al Instituto Nacional de Migración en México y me meto al Instituto de Migración del país X al que voy a viajar y reviso qué es lo que me piden a mí como mexicano para viajar. Oye, es que si mi cliente va a viajar a otro país, pues me meto a la migración de ese país. Oye, que si mi cliente no es mexicano, pues me meto al departamento de migración de ese país, de mi cliente, ¿no? Oye, que mi cliente tiene 2 pasaportes, ¿cuál ocupa? Ok, pues entonces voy a checar con cuál pasaporte tiene menos restricciones o con cuál le puede funcionar mejor, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, siempre hay que revisar todo eso. Incluso hay que revisar si el país pide visa, ¿no? Por ejemplo, hay países como Tailandia que te piden visa. Entonces, no solamente Estados Unidos pide visa, ahora Canadá pide visa. Entonces, es importante siempre revisar que a donde quiera viajar el cliente tenga la documentación necesaria para poder viajar. Si no, ¿de qué caso tiene cotizarle si el cliente no lo va a poder hacer, ¿no? Si no va a poder viajar. ¿O qué caso tendría venderle si al final te lo va a cancelar o va a quedar enojado porque no puede viajar y no puede recuperar su dinero porque no tenía un documento que era indispensable y que nosotros como agentes olvidamos preguntárselo y entonces por una parte de mala comunicación generamos un problema con los clientes. Entonces siempre es importante revisar esto muy a detalle. Ahora vamos a ver un poquito de lo que son farm trips. Habíamos visto un ejemplo de cuando fuimos a visitar el hotel en el Gran Palladium en Riviera Maya, que veíamos la visita a la habitación. Pero bueno, aquí podemos ver algunos farm trips, por ejemplo, como en este que fue un farm trip enorme que se realizó por medio de los agentes Archer a Universal Studios. Y bueno, aquí es un farm trip. También puedes haber tenido otro farm trip como el que fuimos nosotros a Gran Palladium. Hay muchos tipos de farm trip en el cual puedes ir tú con un grupo de agentes en una fecha en específico,
puedes organizarlo directamente tú con el hotel y decir, oye, hotel, soy solamente un agente de viajes, quiero hacer un fan trip contigo, me dejas ir a conocerlo, y puedes tú negociar con un hotel el hecho que te dejen pasar a conocer las instalaciones o negociar un hospedaje con ellos a cambio de que tú conozcas las instalaciones, qué sé yo. A final de cuentas, muchas veces los hoteles y algunos, por ejemplo, los cruceros también, los parques temáticos también, como en el caso de Disney, cuando te dice, oye, terminaste mi certificación, ahora ven a conocer mi parque para que lo veas ahora en vivo y a todo color. Esos son fan trips, entonces hay que tenerlo siempre presente, que tenemos la oportunidad de hacer esas cosas, solo es cuestión a veces de buscarlas, de saber en dónde tenemos que checar y todo eso para poder acceder a este tipo de beneficios como los fan trips en este caso, o las convenciones, que en las convenciones también pues podemos asistir y podemos también, aparte de aprender, en algunos casos se combinan con fan trips y bueno, eso es algo importante a lo cual también tenemos derecho. Eso es para nosotros, para como agentes de viajes, no tanto para un cliente, pero el nosotros conocer mejor un producto nos va a permitir ofrecer un mejor producto o una mejor experiencia a un cliente. Entonces, también es parte de los fan trips. No es nada más para ir ay, me ofrecieron ir a Universal y me la voy a pasar todo el día jugando, o me ofrecieron ir a un hotel y me la voy a pasar todo el día en el bar y en la playa. Es ir a trabajar también, entonces también es conocer no solamente la playa, no solamente el bar, las habitaciones, cuántos bares hay, cuántos accesos a la playa hay, qué tipos de habitaciones hay, qué tipo de amenidades que tienen capilla o que si tienen, por ejemplo, no sé, guardería para niños, cosas por el estilo. Es ir a trabajar y te la pasas padre, pero también tienes que aprender, ¿no? Es la funcionalidad o el propósito de un fan trip. Por último, llegamos a la parte de la conclusión. Aquí vimos un poquito de lo que son los básicos de turismo. No podemos profundizar tanto porque la haríamos sumamente extensa. De por sí yo hablo mucho y esto ya se fue muy extenso. Pero lo que quiero que sepan es que eso es una embarradita de todo lo que podemos ver y a todo lo que se van a estar enfrentando, y que ustedes mismos deben empezar a desarrollar este momento de autoconocimiento, de autoemprendimiento, de despertar esa curiosidad por aprender un poquito más, y que cuando queramos ofrecer algo no me quedo con lo que me dice el proveedor. Hablamos, no sé, proveedor, digamos Expedia. No me voy a meter con lo que me dice Expedia y, sí, este hotel está bien bonito y esto de incluido. Pues lo ofrezco a mi cliente. Ok, pero ¿por qué se lo voy a ofrecer? Me voy a meter a las calificaciones que tiene Expedia, a ver qué dice de calificaciones, de qué se queja la gente o qué le gusta a la gente. Me voy a meter a TripAdvisor a ver las calificaciones, de qué se queja la gente o de qué se enorgullece la gente, ¿no? Por ejemplo, no sé, no me voy a quedar nada más con lo primero que encuentre. La idea es investigar un poquito más, el saber el por qué sí o el por qué no recomendar algo. Por ejemplo, lo hablábamos de los pasaportes, las visas. No hay, sí, tienes pasaporte, con eso. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia? ¿Cuándo planeas regresar? El ir un paso más allá siempre nos va a permitir tener menos estrés nosotros y evitarle estrés al cliente, porque si vamos un paso más adelante, cuando llega una situación que sea inesperada, vamos a estar preparados para abordarla. Entonces, en este caso, pues llegamos a la parte final de nuestra presentación. Les recuerdo mi nombre, soy Oscar Álvarez, estoy aquí para apoyarlos y para servirles. Qué bueno que se quedaron hasta el final y que vieron esta presentación completa. Les va a ayudar muchísimo para todos sus emprendimientos. Si hubo cosas que se les hicieron muy obvias, bueno, va a haber personas que no se les hagan tan obvias. Estén muy orgullosos ustedes si ustedes ya sabían esto. Si ustedes no lo sabían y lo acaban de aprender, estén todavía más orgullosos porque acaban de aprender algo nuevo, ¿vale? Cuídense mucho y que pasen una excelente tarde, día o noche.